Es más fácil ser sencillo que ser afectado. Esa es la una. Y la otra es que el público es quien lo hace a uno. Entonces con el público es con quien uno tiene que ser mucho más que con otra gente. Pues por ejemplo yo iba pasando por ahí, la gente me iba gritando, Celia, Celia, dándome aplausos, tirándome papelillos y cosas. Esa es la gente que me ha puesto donde yo estoy. A inicios del 2003, Celia Cruz empezó su último proyecto personal, la elaboración de su autobiografía. La reina de la salsa deseaba que la historia de su vida sea contada por ella misma. Para plasmar su verdadero sentir, Celia buscó a la escritora mexicana Ana Cristina Raimundo. Juntas, organizaron una serie de entrevistas telefónicas que se acomoden a la apretada agenda de la guarachera del mundo. Sin embargo, este proceso se vería interrumpido, pues la muerte se cruzaría en el camino de Celia. Hola Ana Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De lo más bien, gracias, Antonio. ¿Cómo estás tú? Bien, bien, bien. Bueno, nada, para hablar sobre Celia, que es la persona que nos convoca para esta entrevista. Es interesante que justamente del libro del cual vamos a conversar, Celia Cruz, Mi vida, ¿cierto? En la cual tú eres coautora o escritora del libro junto con Celia, ¿cierto? Sin embargo, el vínculo de ustedes como que empezó varios años antes, ¿no? Cuando tú eras pequeña. ¿Podrías Sí, contarnos un poco de eso? sí, yo tenía aproximadamente 6 meses, creo, cuando mi mamá, o a lo mejor tenía menos. Mi mamá se bailaba flamenco en un lugar que se llamaba Gitanerías, pero el dueño de Gitanerías también era dueño del Globos y otros lugares. En fin, le dieron trabajo en el guardarropas, porque pues claro que no iba a poder andar bailando flamenco, porque estaba embarazada esperando a mi hermanita y entonces dejó de bailar, pero no había quien me cuidara en la noche, porque mi papá trabajaba en un crucero. Entonces, me llevaba en una canastita de mimbre y yo me escondía ella debajo de los abrigos de todas las pieles y todos esos abrigos allí en el guardarropas. Y Celia Cruz estaba allí, ah, salía, no sé en qué noches, pero ella salía con las mulatas del fuego y ella cantaba, siempre salía cuando se presentaba con una canción que se llamaba Mi Voz, pero a mí me emocionaba mucho la voz de Celia Cruz. Y cuando ella empezaba a cantar, yo me emocionaba y dice mi mami que yo hacía y movía mis piernitas así y que a veces me rodaban las lágrimas. Entonces yo llegué a tener un lazo muy fuerte con ella y siempre, siempre, siempre me encantaron las canciones de Celia, desde que yo era chiquita. ¿Cómo llega la propuesta de trabajar el libro con Celia? Ay, eso es fíjate cómo es el destino. Y ella viajaba siempre en American. Entonces, cuando ella ve la revista, dice, ay, Homer, pero que yo tengo que salir en la capa de esta revista, a ver cómo le haces. Me encanta esta revista. Y entonces a ella le gustaba mucho. Por fin, ella era una persona que viajaba 11 meses de cada año
ella viajaba. Y ella tenía la costumbre de que cada fin de año ella tenía que estar no en casa, sino en otro lugar, porque ella decía que así ella iba siempre a estar viajando y trabajando, que es lo que ella quería. Entonces, era muy difícil hacer una entrevista con ella, porque siempre estaba viajando. Llegó el momento que, que pudimos pautar una entrevista con ella. ¿Esa es la entrevista antes de la operación de seno que ella tiene? Sí, sí, la víspera, que Claro, la víspera de la operación. sí, que fue impresionante, porque fue ahí cuando yo me di cuenta de que yo estaba que yo tenía presente un ser extraordinario, o tenía yo una persona cuyo imagen era lo más importante y tenía que mantener ella su imagen porque era todo lo que tenía, o tenía yo presente un ser extraordinario que tenía muy, muy presente lo que en realidad vale en esa vida. Toda esa noche había estado con los bailarines. O sea, ese día nosotros rentamos un lugar que los lunes Broadway cierra. Entonces lo pudimos rentar todo el día. Y fue la última sesión de fotos en la que Celia salió con su cuerpo intacto. Y fue algo muy importante para Celia. Ella no quiso cancelarnos, en primera porque siempre quiso salir en la portada de Nexus. Esa es una. 2, no quiso quedarnos mal a última hora. Y no quiso tampoco divulgar el por qué ella no quiso tener que justificarle a la prensa el por qué ella no llegaba. Claro. Número o sea, 3. Esa tardanza, ¿no? En la Sí, reunión. exactamente. Y número 3, ella sabía que esa sesión de fotos iba a ser la última sesión de fotos De ella con su cuerpo, ¿no? con su cuerpo intacto. Claro. Todo el tiempo que estuvo ella allí, desde las 2 de la tarde hasta casi las 10 de la noche, estuvo ella con las bailarinas, hacía bromas, chistes, decía, ay, Pedro, pero mira qué lindo estas parejas y todo, y te acuerdas cuándo, y decía memorias. Al fin de cuentas, yo tuve solamente 15 minutos para entrevistarla. Yo había planeado esta entrevista. Yo pensaba que iba a tener 1 hora con ella. En realidad fueron solamente 15 minutos. Y con esos 15 minutos yo pude saber lo que ella fue. Pues fueron 5 preguntas. Y así fue. ¿Y cuál fue esa primera impresión que te dio Celia en esos 15 minutos? Bueno, claro, con toda la previa que habías vivido, ¿no? El esperarla, ver cuando llega tarde, que pese a todo... Observarla. Sí, porque la observé y además me pasé todo ese tiempo platicando con don Pedro. ¿Y cómo luego de este episodio volviste a encontrarte con Celia nuevamente? ¿Cómo...? Porque ella quería salir en la portada de la revista que yo dirigía. Claro. Y fue, eso es lo que yo te digo, que fue algo destinado, o ya cosa del destino. Yo nunca pensé llegar a ser escritora, pero yo obvio que nací para ser escritora
toda mi vida escribí, ¿ves? Yo llegué a ser la directora de esta revista sin buscarlo. Ella llegó a ser un fan de mi revista porque estaba en su idioma y a ella le encantaba leerla. Siempre decía, Homer, róbate la revista. Ay, claro que se la podía llevar, pero, ¿me entiendes? Ella se las llevaba y sus amigos también se las traían. A ella le encantaban las revistas. Entonces, y a mí ella, o sea, sin saberlo, ella era fan de la revista y yo era fan de ella desde que tenía yo 6 meses. Y siempre así fue. Entonces, ella, así fuimos, nuestras vidas así como que se enlazaron así, ¿ves? Entonces yo escribo el artículo de ella le encantó el artículo, ella me dice, escribí el artículo, ella lo lee, le encantó, me manda, era una persona súper agradecida, nunca fue una persona engreída ni arrogante, que esa es una cosa grandísima en una persona tan grande como ella. Sí, claro. Y me mandó un arreglo de orquídeas. Y yo le iba a llamar y decirle, ay, muchísimas gracias. Pero me llamó ella. Ella me llamó a mí para darme las gracias. Pero entonces me habla Raymond. Y no, me habla Homer. Me habla Homer, su manager. Y me dice, Ana, ¿cómo estás? Soy Homer. Y le digo, ay, Homer, ¿cómo estás? Dice, mira, aquí te pasó a Celia, te quiere saludar. Y le digo, ay, y cojo el teléfono y me dice, Ana Cristina. Y le digo, ay, señora Celia, ¿cómo está? Dice, y yo muy bien. Oye, chica, ¿te la comiste? ¿Te la comiste? Y yo no entendía eso de que te la comiste porque yo soy mexicana. Y digo yo, oh, me la comí. ¿Qué quiere decir eso que me la comí? Dije yo, ¡oh, qué horror! Me la comí, que me comí. Y entonces ella se queda, dice, a ver, chica, ven acá, que ¿cómo dicen ustedes los mexicanos? Y dice, ¿te volaste la barda? Y para nosotros los mexicanos, te volaste la barda, es una expresión del béisbol que quiere decir que le dio un jonrón, que lo hice muy bien. Y le dije, ay, Celia, bendito sea, le gustó. Dice, chica, que así, con solo 15 minutos, tan poquito, que captaste mi esencia en 4 páginas. Si pudiste captar mi esencia en 4 páginas, creo que eres la persona designada para escribir mi libro. Y le digo, ay, Ave María Purísima, ¿su libro? Y ella dice, sí, el libro de mi vida, que la gente siempre, le dije, pero chica, que va a ser un libro muy aburrido, va a ser un libro blanco. Y le dije, no, aburrido no, ¿cómo va a ser aburrido? Y le dije, pero Celia, yo nunca he escrito un libro. Dice, pero es que eres escritora. Y le digo, sí, pero yo nunca he escrito un libro. Dice, pero has escrito una revista. Le digo, sí, pero un libro no. Dice, pero has escrito, ¿cuántas páginas? Le digo, ay, pues en verdad no sé. Más de 100, pues sí. Más de 200, pues sí. Más de 500, pues sí. Dice, ay, chica, pues mi libro no va a ser va a ser menos de 500. Así que pues sí. Le dije, ay, bendita. ¿Estás segura? Y dice, pues claro, te lo digo yo. Y le digo, bueno, si me lo dice usted, será un honor. Dice, bueno,
Entonces te paso a Homer para que platiques con él. Y así fue. Y luego que colgaste, ¿qué sentiste? Imagínate escribir la biografía de Celia Cruz. Ay, te digo que me entró un miedo. Me imagino. Dije yo, ¡ah! Pero yo dije, Dios me va a ayudar, me tiene que ayudar Dios. Y Homer me dijo que me iba a mandar material. Y así fue. Pero primero nos pusimos a hablar, Celia y yo, por teléfono. Uy, a Celia le encantaba hablar por teléfono. Se podía pasar horas, horas y horas hablando por teléfono. Le encantaba. Así que ¿Cuánto es lo hablamos. máximo que has llegado a hablar con Celia? Pues yo diría que como 3 o 4 horas. Y, Pero mira, no se sentía. claro, bueno, imagínate conversar con ella, toda la información que puede, de tantas No, vivencias, pero ¿no? ella era tan graciosa. Ay, te morías de risa. Hoy me contó que una vez estaba en Venezuela y salió que había muerto. Sí. Y me estaba ella contando de que había salido, que se había muerto, que quién sabe qué, y la prensa quería saber y le estaban hable y hable y hable. Y querían hablar con el manager, querían hablar con Pedro. Finalmente hablan al hotel y ella decidió contestar y que dicen, bueno, dicen, que queremos saber que cómo está Celia Cruz, que tenemos noticias que se ha muerto. Dice, pues sí, quiero que sepan ustedes que estoy muerta, que me estoy muriendo de la risa. Ay, mira, que yo me agarro a reír y me dio tanta risa que no pude yo seguir hablando con ella. Y dime, ¿y Sí, cómo empezar a armar una agenda personal con un personaje como Celia? O sea, una agenda con un personaje como Celia. no es fácil. Te sincronizas con el ritmo de esa persona. Y para eso tienes que tener esa humildad. Celia es un ser maestro. Entonces, a mí me tocaba acoplarme a ella. Claro. Y no era difícil porque ella era humilde. Y estaba ella llena de gracia. Entonces, era muy lindo estar en su presencia. La mayoría del tiempo estuvimos hablando por teléfono. Ella murió el 16 de julio. La última vez que yo hablé con ella fue el 9 de junio. Ya ella se empezó, porque ella no tuvo cáncer del seno en el cerebro. Uh-huh. Ella, de hecho, tuvo 2 tipos de cáncer. No fue metástasis del seno al cerebro, que suele suceder, pero en el caso de Celia fueron 2 tipos de cáncer. Fue glioblastoma multiforme, que se le desarrolló en el cerebro, además. Entonces, ya no fue posible en realidad seguir hablando con ella a partir del 9 de junio.
Entonces, mi última conversación con ella fue el 9 de junio. Y cuando yo empecé a escribir el libro, Celia ya había fallecido. Claro. Yo seguí haciendo investigaciones y Homer me empezó a enviar material y todo eso, periódicos, copias de entrevistas y cosas así. O sea, Ana Cristina, la mayor parte, o sea, digamos, todas las entrevistas que se hicieron para el libro fueron vía telefónica. Así es como empezaste a registrar. Para el 9 de junio, ¿cuántas entrevistas habías hecho más o menos? No te sabría decir. Ya, pero ¿cómo o sea, Más de 500 horas, eso sí te puedo decir. Claro, más de 500 horas de entrevistas, wow. ¿Y esas se hicieron en ese mismo año? Sí, contando desde que la entrevisté para Nexos y todo ese tiempo. Hay un episodio en el libro que es muy interesante, que es cuando ella se niega a cantarle la canción Burundanga en 2 encuentros que ellos tienen. Sin embargo, hay una grabación del año 59 o antes del 59 que Celia graba con la Sonora Matancera. Entonces, volviendo al tema de este episodio de Burundanga, ¿ustedes en algún momento conversaron de la canción esta Guajiro llegó tu día que canta con la Sonora Matancera? No, y yo no llegué a saber eso hasta después de que ella había muerto. Y la vida que Celia, lo que yo puse en el libro de Celia, es la vida que ella me describió. ¿Ves? Lo que está en el libro es lo que Celia me contó a mí de su vida. ¿Ves? Es muy diferente es una autobiografía. No es una biografía histórica. Celia era una persona muy fiel, muy franca, una persona que decía lo que ella piensa. Y ella nunca hubiera salido de Cuba. Y ella era muy claro la corrupción de Batista. Y al principio, aunque lo nieguen muchos, había mucha esperanza de que Castro iba a cambiar el sistema y la corrupción. El tema de Castro es complicado, pero él llegó a traicionar a muchos. Y yo creo que Celia, como muchas personas, no pudo perdonar la traición de Castro a la esperanza de tanta gente. A mí Celia nunca me platicó de Fidel Castro de una manera buena. Lo que ella siempre me dijo de Fidel Castro fue que ella lo detestaba. A ella no le perdonó que no pudo ella regresar a Cuba a enterrar a su madre. Es algo que la marcó mucho, ¿no? Sí, porque ella, y yo estoy de acuerdo con ella. El gobierno no es dueño de las gentes. Es algo que ella decía, pues.
No, y yo no llegué a saber eso hasta después de que ella había muerto. Y eso de Guajiro llegó tu día, ella nunca me lo mencionó a mí. Entonces, no era mi lugar mencionarlo en su libro Ah, no, no, porque ella claro, a mí no me lo mencionó. claro, claro, pero tú como biógrafa de Celia, más o menos, ¿cuál es, digamos, qué es lo que opinas tú, ¿no? De eso, o sea, ¿por qué antes cantarle? Porque, por ejemplo, muchos que conocen, muchos seguidores de Celia, que conocen esta historia de Burundanga, se quedan con esa idea, ¿no? O sea, esa idea que siempre Celia ha, digamos, ha pregonado al mundo, ¿no? O sea, siempre en contra de Fidel. Pero sin embargo, muchos se encuentran con esa grabación y dicen como que es un poco contradictoria, ¿no? No, no es contradictorio. Yo no lo encuentro contradictorio. Yo siento que al fin de cuentas, ella sintió que él fue un traidor a la nación. Yo siento que Celia lo vio a él como un traidor a la nación, que él prometió a los guajiros, a Cuba, ciertas cosas y Y no él las cumplió. acabó asesinando a muchas personas que no merecían ser asesinadas, que al fin de cuentas él fue un tirano. Al fin de cuentas, su ego y su deseo por el poder pudo más. Ok, entonces podríamos deducir que, tal como lo dices, entonces, eh, Celia, como muchos cubanos, creyó que el proceso de la revolución iba a ser beneficiosa para Cuba, pero finalmente se dio cuenta y fue totalmente distinta a lo que esperaba. A esa conclusión podemos llegar entonces. Yo me imagino, la verdad, te digo que ella a mí, yo solo pude escribir lo que ella a mí me platicó, Claro. ¿verdad? Ella a mí nunca, ella conmigo nunca habló de esa parte. Entonces, francamente, yo, por integridad, nunca pude incluir nada que ella no habló No, conmigo, claro, claro, sí, de hecho. ¿ok? Porque la verdad es que Celia es la autora y yo la escritora. Eh, yo eso siempre lo tuve muy claro. Después de su fallecimiento, seguí yo haciendo investigaciones y estas cosas salieron, porque es normal. Pero ella ya no existía Claro. físicamente para yo poder preguntarle. Bueno, Ya no fue. es comprensible, ¿no? Porque era lo que Celia quería plasmar, tal como tú lo dices, ¿no? Plasmar sus sentimientos, su historia, contada de su manera y tú le ayudabas en el proceso. Entonces es una Exactamente. parte importante. No, no, sí, 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 eso es súper comprensible, ¿no? Eh, Es ahora, como que si yo soy el micrófono, claro. Sí, sí, ¿ok? sí. Y ella es la voz, no es posible que el micrófono diga más de lo que dice la voz. El 15 de julio de 1960, Celia sale de Cuba para no volver. Sin Sí, y embargo, ella no sabía en realidad que eso es lo que fue como un shock para ella. exacto. Sin embargo, 30 años después, más o menos en febrero de 1990, a ella se le Sí, da la oportunidad de volver a la base de Guantánamo, ¿no? Por una de invitación Guantánamo. del Congreso de los Estados Unidos. Eh, ¿Qué significó este retorno a Celia, si bien no estaba donde ella quería estar, digamos, en La Habana, ¿no? En Santo Suárez, donde ella nació, donde ella creció y vivió? ¿Qué significó para ella este retorno a la isla? Fue agridulce el momento. Ella sintió que
que Guantánamo sí era Cuba, pero ella estaba en territorio americano, por decirlo así. Pero ella tenía un frasquito así como de Gerber, Ujú, un claro. frasquito vacío, y se fue hacia la cerca y se hincó y metió la mano así debajo de la cerca, y del otro lado de la cerca rascó, 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 y se trajo así un puñito de la tierra del otro lado de la cerca, y en el frasquito, la tierrita que ella agarró y lo vació en el frasquito, y se trajo tierrita así, que ella cogía y llenó el frasquito, y se trajo tierrita de Cuba, que estaba del otro lado de la cerca, y lo metió en ese frasquito y lo guardó. Y ese frasquito se metió en el ataúd y se enterró con ella, esa Ella, tierra. ella ya había pensado eso. ¿Qué fue lo que te contó más o menos de ese momento, de ese viaje? ¿Qué recuerdas de? Ella, ella sí pensó llegar me da rabia que ella murió antes de Castro. Me da mucha rabia que ella murió antes de Castro y no logró ir a Cuba. ¿Crees que si primero hubiese muerto Castro, ella hubiese tenido esa real posibilidad de volver? Aunque estuviera Raúl, aún en el poder, digo. No sé, me gustaría pensar que sí. Ese fue el pendiente de Celia, ¿no? El resto de su vida, ¿no? Sí. ¿Y cómo te tomó esta noticia de la muerte de Celia? No me acuerdo si fue Homero o Raymond, Ray el que me llamó y me dijo, pero yo ya sabía que venía el fin. Yo sentía a Celia, yo la sentía, yo sabía que ella ya se iba. ¿En qué momento tú entregas ya las hojas, ¿no? Ya del libro escrito. O sea, no el El libro manuscrito, impreso. Exacto. ajá, y luego sale el 2004, Ujú, claro. se El libro sale. publica al año de su Oh, fallecimiento. claro. ¿Cuál fue la reacción de Pedro cuando leyó el libro? Le gustó, le gustó, y eso para mí fue, yo llegué a la casa de Pedro y me pasé varios días con él, y eso para mí fue muy lindo, pasarme ese tiempo con don Pedro y con las amigas de Celia, la que la cuidaron esos últimos días de su vida.
¿Sabes? Creo que Celia era ese tipo de personaje que uno jamás pensaba que se iba a morir, ¿no? Es inmortal. De hecho, no se ha muerto. Ella vive todavía o sea, esa canción de Yo viviré, sí, ella es inmortal. Ah, la gente, la gente la quiere, la gente la recuerda. ¿Y cuál crees que es el gran legado que Celia le dejó al mundo? Al mundo, su música, su voz, su azúcar, su alegría. Ella siempre me dijo que la gente de Colombia era un pueblo muy sufrido, que cada vez que iba a Colombia, ella, ella quería derrochar toda su alegría. Fíjate que a ella le daría mucha tristeza ver lo que está pasando en Venezuela. Muchísima tristeza ver cómo sufre Venezuela. Ella decía que Perú era mágico. Y yo estoy de acuerdo. Perú es mágico. ¿Todos los audios de las entrevistas a Celia los conservas tú? ¿Fueron donados al Smithsonian, hasta, si mal no recuerdo? Ah, hay a la fundación de Celia Cruz, y el Smithsonian tiene muchas cosas también de ella. Fui con mis nietos hace un tiempo y fue muy grato ver una exhibición. Eso sí, fue muy grato ver eso. Solamente déjame hacerte una última pregunta, por favor, ya para cerrar. Es, ¿cómo Celia marcó tu vida? ¡Wow! ¡Wow! No quiero nunca defraudarla. Nunca. Nunca.